La noche no cae sobre Jerusalén, se arrastra, pesada, asfixiante, como un manto de plomo que aplasta los tejados de piedra caliza y sepulta los callejones estrechos del barrio bajo. Es el año 30 después de Cristo, mes de Nisán. La luna está oculta tras una capa de nubes bajas, cargadas de polvo del desierto de Judea. No hay luz. Solo el sonido del viento que silba entre las ramas retorcidas de los olivos, arrastrando consigo el olor seco de la tierra, el humo rancio de las lámparas de aceite y, entre las grietas de la realidad, el aroma metálico inconfundible del miedo. En la ladera oriental del Monte de los Olivos, el jardín de Getsemaní se extiende en una penumbra absoluta. Las raíces milenarias de los árboles se hunden en la roca como garras antiguas, testigos mudos de siglos de oraciones, derramamientos y silencios rotos por el llanto. Allí, en el centro de un claro donde la hierba escasa apenas cubre el suelo pedregoso, una figura está arrodillada. No es la postura de un mendigo, ni la del ladrón. Es la de un hombre que ha cargado con el peso de las expectativas de miles, que ha caminado por senderos polvorientos bajo el sol implacable de Galilea, que ha sanado, que ha hablado, que ha desafiado el orden establecido con palabras simples y gestos que quemaban más que el fuego. Ahora solo hay silencio, un silencio tan denso que parece tener gravedad propia. El aire vibra lejos, muy lejos en la dirección de la ciudad amurallada. Un sonido rompe la quietud. Primero es apenas un rumor, un roce contra la tierra, luego un golpeteo rítmico, con paso, metal contra cuero, cuero contra piedra. Es el avance de una columna. No son peregrinos, no son comerciantes regresando al amanecer. Son sandalias con suelas claveteadas. Son las botas de la máquina militar más eficiente del mundo conocido. Los legionarios romanos no caminan por placer, caminan por orden. Y cuando marchan de noche con antorchas y espadas desenvainadas, solo buscan un bus: capturar, someter, eliminar. El hombre arrodillado levanta la cabeza, no por sorpresa. Él lo sabe, lo ha sabido desde que compartió el pan y el vino en la sala alta, desde que lavó los pies de aquellos que lo seguirían y luego lo abandonarían, desde que miró a los ojos de quien le vendería por 30 monedas de plata. Su respiración es lenta, profunda. Cada inhalación trae consigo el frío cortante de la noche. Cada exhalación parece llevarse un fragmento de la última esperanza de libertad. Sus manos, callosas por años de trabajo con madera y viaje, se aprietan contra la tierra húmeda. No busca escapar, no busca luchar, busca comprender, o quizás simplemente aceptar. De pronto las luces aparecen, no como estrellas, como heridas abiertas en la oscuridad. Las antorchas de la partida de arresto iluminan los troncos de los olivos, proyectando sombras largas y distorsionadas que bailan como espectros sobre las piedras. El ruido se intensifica. Voces ásperas, órdenes en latín mezcladas con arameo gutural, el choque de armaduras, el crujido de ramas bajo botas pesadas. La naturaleza, antes serena, se convierte en un escenario de caza, y la presa no corre, la presa espera. Entre los hombres armados una figura se adelanta. No lleva espada, no lleva escudo, lleva una túnica común, gastada por el uso. Su rostro está medio oculto por la capucha, pero los ojos brillan con una mezcla extraña. Ansiedad, culpa, determinación fría. Se acerca al hombre arrodillado. El tiempo parece detenerse. El viento calla. Hasta el crujido de las hojas se suspende. El hombre de la túnica extiende la mano. No para golpear, no para señalar, para tocar. Sus labios se acercan al rostro del maestro. Es un gesto antiguo, universal, símbolo de respeto, de fraternidad, de amor filial en aquella cultura. Pero esta noche, el significado se invierte, la boca se posa en la mejilla. No es un beso de paz, es una marca, una firma en un contrato de sangre. Un punto de no retorno dibujado en la piel con saliva y traición. Salve, maestro, susurra. La voz tiembla. En que quizá es el viento. El hombre arrodillado no se mueve. Sus ojos se clavan en los del traidor. No hay ira. No hay reproche. Solo una tristeza infinita antigua que parece abarcar siglos, y en esa mirada, Judas comprende el abismo que acaba de abrir, pero ya es tarde. Las monedas ya pesan en su bolsillo. La orden ya está sellada. La máquina ya está en movimiento. Los soldados rodean el círculo, espadas desenvainadas. El brillo del acero corta la oscuridad como cuchillos. A él grita un oficial romano, su voz ronca por el polvo y la autoridad. Las manos se extienden, cuerdas ásperas de fibra de palma, grilletes de hierro frío. El roce de la piel contra el metal despierta un escalofrío que recorre la espina dorsal de todos los presentes. Algunos de los acompañantes del maestro retroceden, otros sacan armas improvisadas, un destello, un grito. Una oreja cortada cae al suelo, empapando la tierra en un charco oscuro que brilla bajo la luz de las antorchas. Pero el maestro levanta la mano. Guarda tu espada, dice. La voz no es un grito, es un mandato. Un mundo definitivo, porque todos los que tomen espada a espada perecerán.
El silencio vuelve, pero ya no es el silencio de la oración. Es el silencio de la derrota, la entrega, del destino aceptado. Las manos se cierran alrededor de sus brazos. Lo ponen de pie, no hay resistencia. Sus cansados caminan hacia la luz de la ciudad que lo condenará. En todo el mundo detrás de él los discípulos huyen, pisadas apresuradas, ramas rotas, susurros de pánico. Se desvanecen en la oscuridad como hojas arrastradas por la tormenta. Solo queda el grupo armado y el prisionero, caminando lentamente hacia Jerusalén, hacia el juicio cruz. ¿Cómo es posible que una noche destinada a celebrar la liberación de un pueblo se convierta en la prisión de su profeta? ¿Cómo un gesto de amor se transforma en el instrumento de la condena? La historia no pregunta, solo registra. ¿Y lo que sucede a continuación no es un final? Es el comienzo de un eco que resonará durante 2000 años. En el silencio de Getsemaní el mundo antiguo contenía la respiración, y la traición, consumada bajo la luz de las antorchas romanas, acababa de cambiar el curso de la humanidad para siempre. Jerusalén no respiraba como una ciudad, respiraba como una bestia acorralada. Año 30 después de Cristo. El sol de Nisan cae a plomo sobre las murallas de piedra caliza, encalentando cada grieta, cada alero, cada teja rota hasta convertir el aire en una lámina invisible que pesaba sobre los pulmones. No era el calor seco y limpio del desierto. Era un calor húmedo, cargado de polvo, de humo de estiércol quemado, de sudor humano y de incienso rancio que se filtraba desde el monte del templo. La ciudad, apiñada dentro de sus fortificaciones, albergaba más de 100.000 habitantes permanentes, pero en vísperas de la Pascua esa cifra se multiplicaba por 3. Peregrinos, mercaderes, celotes disfrazados de campesinos, sacerdotes en túnica blanca, soldados romanos con sandalias claveteadas que resonaban contra el adoquín como martillazos sobre un yunque. Jerusalén era un crisol, y el crisol estaba a punto de estallar. En la cima del poder visible se alzaba el pretorio romano, anclado a la fortaleza Antonia como un parásito de piedra y hierro sobre el cuerpo vivo de la nación judía. Allí residía Poncio Pilato, prefecto de Judea. No era un filósofo, no era un teólogo, era un administrador imperial. Su única brújula era el orden, su único dios era Roma, y su mayor pesadilla era una revuelta durante las fiestas sagradas. Pilato gobernaba con una mano en el pilum y la otra en los archivos de impuestos. Sabía que la lealtad de los sumos sacerdotes se compraba con permisos comerciales, con monopolios sobre el cambio de monedas, con el silencio cómplice ante los abusos. Sabía que el pueblo ya no odiaba a Roma, pero también sabía que el pueblo ya no tenía miedo. Miedo al hambre, miedo a los centuriones, miedo a la cruz, porque Roma no enviaba legiones para predicar. Enviaba legiones para clavar cuerpos en maderos y dejarlos pudrir bajo el sol como advertencia pública. La pax romana no era paz, era silencio forzado a punta de espada, y debajo de la bota romana, pero por encima del pueblo, se movía la maquinaria del Sanedrín, 71 hombres, ancianos, fariseos rigurosos en la ley, saduceos pragmáticos en el poder, y en la cúspide Caifás sumo sacerdote. Su cargo no era vitalicio. En todo era político. Dependía del favor del gobernador romano y de la estabilidad del templo. El templo no era solo un lugar de oración. Era el banco central, la aduana, el tribunal supremo, el corazón económico de Judea. Cada peregrino que entraba por las puertas de Nicanor debía cambiar su moneda profana por el siclo de Tiro, la única aceptada para el impuesto sagrado. Cada cordero, cada paloma, cada medida de harina pasaba por las manos de los mercaderes autorizados. El sistema era perfecto y perfectamente corrupto. Caifás lo sabía, sus colegas lo sabían. Cualquier predicador que hablara de un reino no de este mundo, que llamara al templo cueva de ladrones, que sanara en sábado y desafiara las jerarquías con la simple autoridad de su voz, no era solo un hereje. Era un riesgo sistémico, una amenaza para el frágil equilibrio que mantenía a las legiones fuera de las calles y a los sacerdotes en sus tronos. La sociedad estaba fracturada en capas invisibles pero sangrantes. En la cima, las familias sacerdotales y los grandes terratenientes, que vivían en las mansiones del barrio alto, con pisos de mosaico, paredes estucadas y cisternas privadas que garantizaban agua limpia. En el medio los artesanos, los mercaderes del mercado inferior, los recaudadores de impuestos que vivían del desprecio público y de la colaboración necesaria. Y en el fondo, abrumadora mayoría el Amaharetz, el pueblo de la tierra, campesinos sin tierras, jornaleros, viudas, huérfanos, leprosos que mendigaban a las puertas de la ciudad. Ellos pagaban el tributo a Roma, pagaban el diezmo al templo, pagaban la usura a los prestamistas, y cuando no podían pagar vendían sus herramientas, sus animales, o a sus propios hijos como siervos por deuda. La ley de Moisés prometía justicia, la realidad del siglo I prometía supervivencia, y en ese abismo entre la promesa y la realidad nacía la rabia sorda. La rabia que alimentaba a los celotes en las colinas de Judea,
La rabia que hacía que los ojos de los jóvenes se encendieran al escuchar hablar de un Mesías rey, un libertador que barrería con los romanos y restauraría el trono de David. Pero ese Mesías no había llegado con espada. Había llegado con sandalias gastadas y palabras que desarmaban a los doctores de la ley. Y eso quizás era lo más peligroso de todo. El aire de Jerusalén olía tensión. Se podía saborear en las esquinas donde los mercaderes susurraban precios inflados. Se podía escuchar en el eco lejano de los tambores romanos marcando el cambio de guardia. Se podía sentir en el roce de las túnicas de lino contra la piel sudorosa de los guardias del templo, armados con porras de madera de olivo y listas para golpear a cualquier peregrino que se acercara demasiado a los patios interiores. La ciudad era un teatro de sombras, cada gesto tenía un doble significado, cada mirada una evaluación de lealtad. ¿Eres de los nuestros o de los suyos? ¿Colaboras, conspiras, rezas o planeas? Nadie podía permitirse la inocencia. La inocencia era un lujo de los muertos. Los vivos debían calcular, adaptarse, sobrevivir, y en medio de ese cálculo constante, la figura de Jesús de Nazaret avanzaba hacia la ciudad como un imán invertido. Atraía a las multitudes, pero repelía las estructuras. Sus milagros no eran espectáculos, eran interrupciones del orden establecido. Sanar a un ciego no era solo devolver la luz a unos ojos, era demostrar que la ley del templo, con su énfasis en la pureza ritual, la exclusión de los imperfectos, podía ser superada por una autoridad más antigua, más directa, más peligrosa. Los espías del Sanedrín lo seguían. Los centuriones de Pilato lo vigilaban desde los tejados. Los líderes religiosos debatían en las salas de piedra del recinto sagrado, con voz baja pero con manos temblorosas de ira. No era solo envidia, era miedo institucional. Si el pueblo lo seguía a él, ¿a quién seguirían cuando llegara la orden de Roma? Si él declaraba el reino de Dios, ¿qué legitimidad le quedaba al reino de Caifás? Si él perdonaba sin sacrificio ritual, ¿para qué servían los altares? Las preguntas no se formulaban en voz alta, se enterraban bajo capas de protocolo, de citas escriturales malinterpretadas, de acuerdos tácitos que sostenían un sistema que, por dentro, ya se pudría, y mientras tanto las antorchas de la Pascua se preparaban, los corderos se seleccionaban, los cánticos se ensayaban. Jerusalén se vestía de fiesta para ocultar su nerviosismo, pero la piedra angular ya estaba suelta, y nadie, ni los sacerdotes, ni los soldados, ni el pueblo, podía predecir hacia qué lado rodaría cuando el peso del destino la empujara. La maquinaria estaba en marcha, no era un accidente, no era una coincidencia, era la colisión inevitable entre un poder que se sostenía con hierro y un mensaje que se sostenía con verdad. En todo el mundo, entre un imperio que medía el valor en monedas y territorios, y un profeta que medía el valor en misericordia y entrega. Las piezas estaban sobre el tablero, los jugadores creían controlar el juego, pero el tablero mismo estaba ardiendo. Y la chispa pequeña, silenciosa, ya había saltado, solo faltaba el viento. La ciudad no duerme. Nunca duerme del todo. En los callejones del barrio bajo, donde las casas se apiñan como piedras de un muro antiguo, la noche se mide por el ritmo de la supervivencia. No hay lujos, no hay tiempo para el descanso ocioso. Cada hora debe rendir frutos, o el hambre por las grietas de las puertas de madera. En una vivienda de 2 plantas, construida con bloques de caliza sin pulir y techos de vigas de sicómoro cubiertos de barro seco, una mujer se inclina sobre un mortero de basalto. Sus manos, agrietadas por el trabajo y el agua alcalina del pozo, muelen trigo con un movimiento rítmico ancestral. El sonido es sordo, monótono, un compás que marca el paso de una vida sin prisa o sin tregua. Ella no piensa en imperios, no piensa en sumos sacerdotes ni en legiones, piensa en la harina, piensa en si alcanzará para el pan sin levadura de la Pascua. En todo el mundo piensa en si su hijo más pequeño, que duerme en un rincón envuelto en una manta de lana basta, tendrá suficiente fuerza para caminar hasta el templo al amanecer. La cocina es pequeña. El humo de una lámpara de aceite de oliva se enreda con el vaho de la respiración de la familia. Las paredes ennegrecidas por años de fogatas guardan el calor del día como un animal que se prepara para el frío. No hay ventanas, solo una abertura estrecha en la parte superior que deja entrar un hilo de aire cargado de polvo y el olor lejano a estiércol y resina. Aquí la dignidad no se mide en monedas, se mide en la capacidad de mantener el fuego encendido, de sellar las grietas antes de las lluvias, de conservar la sal, de no romper el cántaro de agua. Es una existencia de cálculos silenciosos, cada gesto tiene un propósito. Cada recurso se estira hasta el límite. Y sin embargo, en medio de esa rutina de supervivencia hay algo más, algo que no se puede tocar ni pesar. Una espera, un susurro que ha estado circulando por los mercados, por las sinagogas de barrio, por las filas de los que lavan en las mikvaot antes de las fiestas. Hablan de él, del Galileo.
del que camina sin sandalias nuevas pero con autoridad antigua. La mujer lo escucha decir a su vecina mientras sacan agua del pozo comunitario al atardecer. Lo dice con voz baja, casi temerosa, pero con un brillo extraño en los ojos. Dicen que sanó a un paralítico en la piscina de Siloé, que devolvió la vista a un ciego mendigo con solo tocarle los párpados, que alimentó a miles con 5 panes y 2 pescados. Palabras que suenan a leyenda agro, a locura peligrosa, pero en Jerusalén, donde la fe y la política se entrelazan como raíces en la roca, un milagro no es solo un acto de poder. Es un desafío al orden establecido. Si un hombre puede curar sin pasar por el templo, ¿para qué sirven los sacerdotes? Si un hombre puede perdonar sin ofrecer un cordero, ¿qué valor tienen los altares? La mujer no teologiza, no analiza implicaciones doctrinales, solo siente que el aire ha cambiado, que las oraciones de la noche suenan diferente, más urgentes, más cargadas de una esperanza que da miedo, porque en una tierra ocupada la esperanza es un arma de doble filo. Eleva pero te expone, te promete libertad pero te hace vulnerable a la represión. Por eso muchos prefieren el silencio. Mundo, el silencio seguro. El silencio que no llama la atención de los centuriones ni de los celotes radicales. Pero esta noche el silencio es pesado. No es paz con tensión, como un arco tensado antes de soltar la flecha. En la calle el eco de una patrulla romana rompe la quietud, sandalias con clavos de hierro, metal contra piedra, voces ásperas que dan órdenes en un latín macarrónico, mezclado con arameo gutural de los colaboradores locales. La mujer se detiene un instante, sus manos se posan sobre el borde del mortero. Mira hacia la entrada. No por miedo inmediato, sino por costumbre. Es el sonido que marca los límites de su mundo. Más allá de ese umbral, el poder es otro, la ley es otra, la moneda es otra. Aquí adentro ella reina sobre su horno, sobre su familia, sobre su fe, pero sabe que ese reino es frágil. Sabe que una orden mal dada, un malentendido, una mirada cruzada en la puerta, puede derrumbar todo lo que ha construido en años de esfuerzo. Su marido entra por la escalera exterior. Viene del taller de carpintería del mercado inferior. Sus ropas huelen a serrín, a sudor viejo, a resina de pino. Sus hombros están encorvados no por edad, sino por el peso invisible de los impuestos. El tributo a Roma, el impuesto del templo, la tasa de mercado, las comisiones de los cambistas, todo se come una parte de su jornal. Todo deja menos para el pan, para la sal, para el aceite. Se sienta en el suelo de tierra apisonada. No dice nada, se quita las sandalias, frota sus pies llenos de callos y cortes secos. Su esposa le acerca un cuenco de agua tibia y un trozo de pan duro. Él lo acepta con un gesto corto. Un asentimiento, no hay necesidad de palabras. La comprensión es el lenguaje de los que sobreviven. Miran hacia el niño que duerme, hacia la llama de la lámpara que parpadea, hacia las vigas del techo que crujen con el viento. En ese momento son solo una familia, un microcosmos de resistencia silenciosa. No saben que a pocos kilómetros de distancia, en un jardín de olivos, la rueda de la historia está a punto de girar. No saben que el hombre del que susurran las calles está siendo atado, traicionado, entregado. No saben que su mundo, tal como lo conocen, está a horas de fracturarse para siempre. Solo sienten la noche, solo oyen el viento. Solo esperan el amanecer, y en esa espera, en esa rutina sagrada de lo cotidiano, reside la verdadera fuerza de un pueblo. No en las espadas, no en los decretos, no en los discursos de los poderosos, sino en las manos que amasan, en los pies que caminan, en los ojos que miran al cielo aunque el techo sea de barro, en la fe que no se rinde, aunque no entienda el porqué, porque cuando el imperio cae, cuando los templos arden, cuando los reyes son destronados, lo único que permanece es lo que se construyó en la oscuridad con paciencia, con dolor, con amor silencioso. Esta noche Jerusalén contiene la respiración, no lo sabe, pero lo hace, y mientras una madre cubre a su hijo con la manta, mientras un padre apaga la lámpara a ahorrar aceite, mientras el polvo se asienta sobre los adoquines de la calle, en todo el mundo el destino ya ha escrito su próxima página. Solo falta el viento para soplar, solo falta la luz para revelarla, solo falta que el tiempo cumpla su promesa. La grieta no aparece de golpe, se abre despacio. Como una viga de cedro que cede bajo el peso de siglos, primero cruje, luego se astilla, y finalmente se parte con un sonido seco que retumba en las entrañas de la ciudad. En Jerusalén, ese sonido no fue un trueno, fue un susurro, un rumor que se filtró por las rendijas de las casas de piedra, que se coló entre los puestos del mercado de la lana, que se instaló en las sinagogas de barrio como una sombra sin dueño. Hablaban de él, del Galileo, del que había entrado en la ciudad montado en un asno, mientras la multitud agitaba ramas de palma y gritaba palabras que sonaban a rebelión. El nudo marea había cambiado. El silencio que seguía la entrada triunfal era más pesado que los cánticos.
En todo más peligroso porque en una ciudad bajo ocupación el silencio nunca es paz, es contención. Es el aire que se acumula antes de la explosión. En las salas interiores del recinto del templo, donde la luz apenas lograba penetrar los altos muros de piedra caliza, los ancianos se reunían a puerta cerrada. No eran hombres de guerra, eran hombres de leyes, de pergaminos, de precedentes. Caifás presidía la reunión con las manos entrelazadas sobre la mesa del Ivo. Sus ojos, oscuros y calculadores, recorrían los rostros de los presentes. No había gritos, no había dramatismo, solo un intercambio frío de realidades. Si lo dejamos así, todos creerán en él, dijo uno, con la voz baja pero firme, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar sagrado y nuestra nación. Las palabras no eran nuevas, habían sido repetidas en pasillos, en jardines privados, en cenas a la luz de las lámparas. Pero esta vez cargaban el peso de la decisión final. No era un debate teológico, era un cálculo de supervivencia institucional. El templo no era solo el corazón espiritual de Judea, era el corazón económico, la aduana, el tribunal. Si la multitud seguía a un predicador que cuestionaba el sistema de ofrendas, que sanaba en sábado, que llamaba a la hipocresía con su nombre, la estructura entera se resquebrajaría. En Roma no perdonaba la inestabilidad, Roma respondía con hierro, con cruces alineadas a lo largo de las calzadas, con cuerpos expuestos al sol como advertencia para los vivos. Mientras los sacerdotes trazaban líneas en mapas mentales, en otro rincón de la ciudad un hombre caminaba sin destino fijo, Judas Iscariot. Sus pasos eran lentos, medidos, como si cada paso sobre el adoquín le costara un fragmento de su propia historia. Llevaba la túnica de los discípulos, pero el tejido le pesaba, no por la tela, por la mirada, por las palabras que había escuchado, por la promesa que se desvanecía como humo entre los dedos. Él había creído, quizás, que el maestro forzaría la mano de Dios, que provocaría un enfrentamiento que obligaría al cielo a intervenir, que la espada divina caería sobre los romanos y restauraría el trono. Pero el maestro hablaba de un reino que no era de este mundo, de entregar el cuello en lugar de alzar la espada, de perdonar al verdugo, de morir para que otros vivieran. Para Judas eso no era redención, era derrota, y la derrota en su mente se traducía en una traición necesaria, un empujón al destino. Si el maestro era arrestado, si se veía acorralado, quizás entonces mostraría su poder. Quizás entonces el fuego del cielo bajaría. Era un razonamiento torcido, nacido del celo del desencanto, de una fe mal dirigida que confundía la paciencia con la cobardía. La reunión con los sacerdotes fue breve, fría, sin juramentos, solo un intercambio de miradas y el sonido metálico de 30 siclos de plata cayendo sobre la mesa de madera. No eran monedas romanas, eran tirios, la única moneda aceptada para el impuesto de pesadas. Brillosas, marcadas con la imagen de Melkart, el dios fenicio, y un águila en el reverso. Dinero sagrado, usado para comprar una traición. Judas las recogió sin contarlas, el peso en su palma no era de metal, era de tiempo de irreversible. Al salir, el aire le golpeó la cara, olía a resina, a polvo seco, a la proximidad de la fiesta. Pero él solo olía su propia sombra. Caminó de vuelta hacia la sala alta, donde los otros 11 esperaban, donde el pan se partía y el vino se bebía con una calma que ya era mentira. Todo el mundo, él se sentaría con ella, bebería, y en cada gesto, en cada palabra, llevaría el sello de lo que ya estaba vendido. La traición no es un grito, es un silencio que se instala, es la mirada que se desvía, es la mano que se retira antes de tiempo. Mientras tanto, en los cuarteles de la fortaleza Antonia, los centuriones ajustaban sus correas. La inteligencia romana no dependía de oráculos, dependía de espías, de informantes, de oídos en los mercados y ojos en las terrazas. En todo el gobernador Pilato había recibido los informes, un agitador, multitudes, posible disturbio durante la Pascua. No necesitaba más, su trabajo no era juzgar doctrinas, era mantener el orden, y el orden se mantenía con anticipación, con vigilancia, con la capacidad de golpear antes de que la chispa se convirtiera en incendio. Los soldados revisaron sus espadas, ajustaron los escudos, ensartaron las antorchas, no había odio en ellos, solo disciplina. Solo la fría maquinaria de un imperio que había aprendido, a base de siglos y sangre, que la mejor manera de evitar una rebelión era decapitarla en la cuna. La orden era clara: capturar al líder, dispersar a la multitud, restaurar la calma, sin escándalos, sin mártires innecesarios. Pero la historia no se escribe con órdenes, se escribe con consecuencias, y las consecuencias en Jerusalén ya estaban en movimiento, en las calles. La tensión se respiraba. Los mercaderes guardaban sus mercancías antes del anochecer. Las madres llamaban a sus hijos con voces más agudas. Los guardias del templo, armados con porras de madera y lanzas cortas, patrullaban los accesos a los patios con una vigilancia nerviosa.
Nadie hablaba en voz alta del Galileo, pero todos lo pensaban. El nombre flotaba en el aire como el olor a incienso quemado. ¿Lo entregarán? Habrá disturbios, cerrarán las puertas de la ciudad. Las preguntas no tenían respuesta, solo tenía una certeza. La noche no sería como las demás, el equilibrio ya frágil se había roto. Las fichas estaban sobre el tablero. Los jugadores creían controlar el juego, pero el tablero mismo ya ardía por dentro. Silencioso ya había comenzado a soplar. La puerta de la sala alta se cierra, no con un golpe, con un clic sordo, metálico definitivo. El sonido es apenas perceptible entre el crujir de las vigas de madera y el roce de las sandalias contra el piso de piedra, pero para los 11 que quedan sentados alrededor de la mesa baja, resuena como el cierre de una tumba. El aire antes cargado con el olor a pan recién partido y vino agrio, se vuelve instantáneamente denso. La llama de las lámparas de aceite parpadea, proyectando sombras alargadas que se retuercen sobre las paredes de caliza sin pulir. Nadie habla, nadie se mueve. Solo el eco de los pasos de Judas descendiendo la escalera exterior, alejándose paso a paso hacia la noche, en todo muy irreversible. Jesús no lo detuvo, no lo maldijo, no lo llamó por su nombre. Solo lo dejó ir. Y en esa ausencia forzada, en ese vacío que el traidor dejó atrás, el tiempo dejó de fluir como río. Se estancó, se volvió pesado, comenzó a contar hacia atrás. En las calles el silencio no es paz, es contención. Es la respiración contenida de una ciudad que sabe, sin decirlo, que la noche ha cambiado de dueño. Los perros callejeros dejan de aullar. Los vendedores ambulantes recogen sus toldos de lino con movimientos bruscos, casi nerviosos. Las ventanas se cierran. Los cerrojos de madera se deslizan con un chirrido seco. Jerusalén se atrinchera. No contra un ejército extranjero, contra algo que viene de dentro. Contra una fractura que ya no puede remendarse con rituales ni con oraciones. En el patio interior del templo, los guardias levíticos ajustan sus cinturones de cuero. Sus lanzas cortas brillan bajo la luz de las antorchas. No son soldados de élite. Son hombres reclutados entre las familias sacerdotales, pagados con el dinero de los diezmos, entrenados para mantener el orden sagrado. Pero esta noche sus órdenes no vienen de la Torá, vienen de Caifás, y la orden es simple: entregar al hombre, sin derramamiento de sangre en el recinto, sin escándalo público. En todo el mundo, con diligencia, los ancianos del Sanedrín ya han firmado el decreto tácito. No hay actas, no hay sellos, solo asentimientos, solo miradas que se cruzan en la penumbra de las salas de consejo. En todo la ley interpretada y doblada hasta que encaja con la necesidad política, ya ha dictado su veredicto. El blasfemo debe morir, para que la nación no perezca, para que Roma no intervenga, para que el sistema sobreviva un día más. La traición ya no es un pecado, es una herramienta de Estado, y las 30 monedas de plata, pesadas y frías, ya han cambiado de manos. Mientras tanto, en la fortaleza Antonia, la maquinaria romana se despierta con precisión quirúrgica. En todo el mundo gritos, no hay discursos patrióticos, solo el sonido rítmico de los cascos de cuero contra el suelo de piedra del cuartel. Los legionarios se ajustan en lorica segmentata. Las placas de hierro resuenan entre sí como campanas sordas. Revisan los gladi. Comprueban el cuero de las sandalias claveteadas. Un centurión, rostro marcado por cicatrices antiguas y ojos que han visto decenas de ejecuciones, pasa lista en voz baja. Nombres, unidades, todo cuadra. La orden llega desde el pretorio traída por un mensajero con túnica blanca y rostro impasible. En Pilato no quiere mártires innecesarios. Quiere orden, quiere que la Pascua transcurra sin incidentes. Y la mejor manera de lograrlo es eliminar la fuente de la agitación antes de que el sol salga. El cohort se mueve en silencio. No marchan por las calles principales. Toman los callejones laterales, las rutas cubiertas, los accesos traseros del Monte de los Olivos. Conocen el terreno. Han visperado. La inteligencia romana no adivina, calcula. Y el cálculo indica que el Galileo está en el jardín, que está solo, que sus seguidores huirán al primer signo de violencia. El plan es simple: rodear, capturar, interrogar, entregar al prefecto. El resto la ley romana lo resolverá. No hay odio en los soldados, solo disciplina, solo la fría geometría de un imperio aprendido, a base de siglos y sangre, que la rebelión se corta de raíz, no de ramas. En Getsemaní el aire se ha vuelto glacial. La brisa nocturna baja desde el desierto de Judea, cargada de polvo fino y resina seca, y se cuela entre las ramas retorcidas de los olivos milenarios. Las hojas plateadas tiemblan sin sonido. Jesús está de pie. Ya no ora, ya no suda gotas de sangre. Ha aceptado, su rostro iluminado apenas por el fulgor lejano de la ciudad. No muestra miedo, muestra cansancio. Un cansancio antiguo, acumulado en años de camino, de disputas, de sanaciones, de miradas de esperanza que pronto se convertirán en miradas de juicio. Sabe lo que viene.
No como profecía vaga, como realidad física inminente. El sonido de las sandalias claveteadas llega primero. El mundo, pero con leve, distante, como el tic-tac de un reloj de agua que no se puede detener. El crujir de ramas bajo botas pesadas, el roce de armaduras contra la corteza de los árboles. El brillo intermitente de las antorchas que avanzan en abanico cerrando el círculo. No hay prisa. El mundo hay certeza, la red ya está tejida. Los hilos ya están tensos y él en el centro no huye espera. Los discípulos duermen a pocos metros, agotados por el vino, por la tensión, por la incapacidad humana de permanecer despiertos cuando el destino llama. Uno se incorpora, entrecierra los ojos. No comprende lo que veo, quizás sí, pero su cerebro se niega a procesarlo. El mundo se reduce a un punto, a un instante, a la distancia entre la traición y el cumplimiento. Tiempo ya no mide minutos, mide latidos. Él mide respiraciones, mide la distancia entre un paso y el siguiente. Cada segundo que pasa es un ladrillo más en el muro que separa la vida de la muerte, la libertad de la condena, el hombre del mito. Las piezas están en su lugar, los jugadores creen controlar el tablero, pero el tablero mismo ya arde. Muy el viento, silencioso, implacable, ya ha comenzado a soplar, no hay vuelta atrás, no hay negociación. No hay tregua. La noche ha alcanzado su punto de no retorno, y en la oscuridad del jardín, mientras las antorchas iluminan por primera vez el rostro del prisionero, la historia deja de ser posibilidad. Se convierte en hecho. El reloj ha terminado de contar, la maquinaria se pone en marcha y el mundo, sin saberlo, contiene la respiración. Las antorchas no iluminan, cortan. La luz amarillenta y humeante irrumpe en el claro de Getsemaní como cuchillos oxidados, dibujando contornos violentos sobre la corteza plateada de los olivos. El aire, antes frío y silencioso, se densifica con el olor a resina quemada, a cuero húmedo, a sudor viejo y a metal frío. La partida de arresto no avanza al azar. Se despliega en formación de media luna, cerrando los accesos, bloqueando las salidas entre los troncos retorcidos. Legionarios ciliares del templo, hombres armados con espadas cortas, porras de madera de libo, cuerdas de fibra de palma y antorchas que chisporrotean con la brisa nocturna. No corren, no gritan. Avanzan con la precisión de una máquina que ha ensayado este movimiento una y otra vez. Saben que el objetivo no huirá. Saben que sus seguidores son pescadores, recaudadores, hombres sin entrenamiento militar. Saben que la noche juega a su favor. Y, sin embargo, hay una tensión eléctrica en el aire, algo en la postura del hombre arrodillado. Ahora de pie los hace dudar. No hay pánico en sus ojos, no hay súplica, solo una calma que parece desafiar la gravedad misma del momento. Judas avanza, no como un soldado, como un hombre que camina hacia su propia sombra. Su rostro está pálido, sudoroso, los ojos fijos en el suelo, luego en el maestro, luego de nuevo en el suelo. La distancia entre ellos se reduce a 3 pasos. 2, 1. El tiempo se detiene, el viento calla, hasta el crujido de las hojas se suspende, como si la naturaleza contuviera la respiración. Judas levanta la mano, no para golpear, no para señalar, para tocar. Sus labios se acercan a la mejilla del hombre. Es un gesto antiguo universal, símbolo de respeto, no de fraternidad, de paz en aquella cultura. Pero esta noche el significado se invierte, la boca se posa en la piel. No es un beso de amarca, una firma en un contrato de sangre, un punto de no retorno dibujado con saliva y traición. Salve, maestro, susurra, la voz tiembla, o quizás es el viento. Jesús no se mueve, sus ojos se clavan en los del traidor. No hay ira, no hay reproche, solo una tristeza infinita, antigua, que parece abarcar siglos, y en esa mirada, Judas comprende el abismo que acaba de abrir. Pero ya es tarde, las monedas ya pesan en su bolsillo, la orden ya está sellada, la máquina ya está en movimiento. A él grita un oficial romano, su voz ronca por el polvo y la autoridad. El círculo se cierra, manos ásperas se extienden, cuerdas, grilletes de hierro frío. El roce de la piel contra el metal despierta un escalofrío que recorre la espina dorsal de todos los presentes. Algunos de los acompañantes del maestro retroceden, otros sacan armas improvisadas, un destello, un grito. Una espada corta el aire. No es un soldado, es Pedro, Simón Pedro, el pescador de Betsaida, el hombre que juró lealtad hasta la muerte. Ahora, el miedo se ha convertido en furia. Desenfundar un arma corta, pesada, de hoja ancha. La balancea con torpeza pero con fuerza. El filo encuentra resistencia, carne, hueso. Un grito agudo rompe la noche. La oreja derecha de un hombre cae al suelo, empapando la tierra en un charco oscuro que brilla bajo la luz de las antorchas. El soldado Malco, sirviente del sumo sacerdote, se lleva la mano al rostro. La sangre brota entre sus dedos. El caos amenaza con estallar. Los legionarios tensan los músculos. Las espadas se alzan. Los discípulos gritan. El aire se vuelve pesado, cargado de violencia inminente. Pero el maestro levanta la mano.
No con prisa, con autoridad. Guarda tu espada. Dice la voz, no es un grito, es un mandato. Calmo definitivo, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. En todo el mundo él vuelve. Pero ya no es el silencio de la oración, es el silencio de la derrota, de la entrega. El destino y no, Jesús se inclina, recoge la oreja del suelo, la toca, no con magia, con una presencia que detiene el dolor, el mundo que sella la herida, que devuelve la integridad física en un instante, que desafía la lógica de la violencia. Malco deja de sangrar, el dolor se desvanece, el soldado retrocede atónito con la mano aún sobre la mejilla intacta. Los legionarios intercambian miradas, no comprenden, pero obedecen. La orden es clara, no hay resistencia, no hay lucha, solo cumplimiento. Jesús se pone de pie, no espera que lo rastren, camina hacia el centro del círculo. Si me buscan a mí, dejad que estos se vayan, dice. La voz es firme, no suplica, ordena. Los discípulos retroceden. Algunos huyen, otros se quedan paralizados, incapaces de moverse, incapaces de entender. Las sandalias se arrastran contra la tierra. Las ramas se quiebran. Las sombras se desvanecen en la oscuridad, solo queda el grupo armado, y el prisionero. Las manos se cierran alrededor de sus brazos, no con brutalidad innecesaria, con la fría eficiencia de un protocolo cumplido. Cuerdas ásperas, grilletes que muerden la piel, el peso del metal en las muñecas es real, es histórico. Es el comienzo del camino sin retorno. Lo ponen en marcha, no hay música, no hay cánticos, solo el sonido de las botas contra la tierra, el roce de las armaduras, la respiración entrecortada de los hombres, el viento que silba entre los olivos como un lamento antiguo. Detrás de ellos Getsemaní vuelve al silencio, pero ya no es el silencio de la paz, es el silencio de lo consumado, de lo irreversible. Las antorchas se alejan dejando tras de sí un rastro de humo y sombras alargadas. La tierra conserva la marca de las rodillas que oraron, de las manos que se abrieron, de la sangre que no se derramó en lucha, sino en entrega. El camino hacia la ciudad es corto en distancia, infinito en peso. Cada paso es un ladrillo más en el muro que separa la vida de la muerte. Cada respiración, un recordatorio de que la historia no se detiene, avanza implacable, y en la oscuridad del sendero, mientras las luces de Jerusalén brillan a lo lejos como ojos fríos que esperan, el mundo antiguo contiene la respiración. La traición ya está sellada, el juicio ya está escrito, la cruz ya está tallada, solo falta el amanecer para revelarlo. Solo falta el tiempo para cumplirlo. Solo falta que el eco de aquella noche resuene una y otra vez, a través de los siglos. La noche no termina con el arresto, comienza con el vacío. Un vacío que se instala en el pecho como una losa de piedra fría, que se filtra por las costuras de las túnicas, en todo el mundo, que pesa en los párpados y en la garganta. Cuando los soldados se llevan a Jesús por el sendero que desciende hacia el valle de Cedrón, el silencio que queda atrás no es paz, es desintegración. Los 11 hombres que minutos antes compartían pan y vino en la sala alta, ahora sombras dispersas, tropezando entre las ramas bajas, cayendo de rodillas sobre tierra húmeda, respirando jadeantes como animales acorralados. No hay coordinación, no hay plan. Solo el instinto primitivo de huir del fuego que ya quema aunque aún no se vea las llamas. Pedro corre, sus sandalias resbalan sobre piedras sueltas, su túnica se engancha en una rama. La arranca con un tirón brusco, sin mirar atrás, no por cobardía, por terror sagrado. Por esa mezcla imposible de fe y miedo que solo conoce quien ha tocado el milagro y ahora ve cómo lo arrastran hacia la condena. Sigue desde lejos, no por necesidad. Necesita ver, necesita saber, necesita convencerse de que esto es un error, que el maestro se liberará, que el cielo intervendrá antes del amanecer. Se mezcla con la multitud que se aglomera en los portones del palacio del sumo sacerdote. Mercaderes madrugadores, guardias de relevo, criados que acarrean leña y agua. Pedro se acurruca cerca del fuego que arde en el patio interior. El calor le golpea la cara, humo le pica los ojos, pero no se mueve, mira hacia la escalera de piedra. Y ahí, mientras espera, la realidad comienza a morder, una sirvienta lo señala: tú también estabas con el Galileo. La voz es clara, cortante. Pedro niega: no sé de qué hablas. La mentira sale fácil, demasiado fácil. Como un reflejo entrenado por años de vivir en una tierra donde decir la verdad podía costar la vida. Otra persona se acerca, un hombre con túnica de lino fino, rostro afilado, acento de la costa. Tu acento te delata. Eres de Galilea. Pedro insiste: no conozco a ese hombre. La segunda negación pesa más. La tercera llega antes de que el sol siquiera insinúe su primera luz. Un grupo de guardias lo rodea. En claro que estabas con él. Te vi en el jardín. Pedro ya no niega con palabras, niega con juramentos, con maldiciones, con una furia desesperada que busca enterrar la verdad bajo capas de ruido. Y entonces suena no un trueno, no un grito breve,
seco inevitable. El gallo 3 veces, la orden tácita del maestro cumplida. El eco se clava en el pecho de Pedro como una espina de hierro. Se gira, y lo ve, a lo lejos, en una ventana alta del patio, iluminado apenas por una lámpara de aceite que parpadea con el viento. Jesús lo miran. No hay ira en esos ojos. No hay reproche, solo un cansancio infinito, una tristeza que abarca mundos, y en esa mirada Pedro se rompe. No cae de rodillas por dramatismo. Cae porque las piernas ya no sostienen el peso de la culpa, sale del patio. Tropezando, ciego. El aire le quema la garganta, busca la oscuridad de un callejón, se sienta contra una pared fría. Todo el muy llora, no un llanto teatral, un llanto de niño, de hombre que ha tocado el cielo y ahora siente el suelo bajo sus pies sangrantes. Mientras Pedro se desmorona en las calles bajas, Judas camina en círculos por el atrio exterior del templo. La noche se ha vuelto gris. El primer indicio de amanecer tiñe el horizonte de un color enfermizo. Entre plomo y ceniza, las 30 monedas de plata pesan en su bolsillo como piedras de tumba. No las ha gastado, no las ha escondido, las lleva consigo como un recordatorio físico de lo que ha hecho. Cada paso resuena en el suelo de piedra como un martillo contra un yunque. Su respiración es errática. Su mente, un torbellino de imágenes fragmentadas. La sala alta, el beso, las espadas, la calma del maestro, el mundo, el silencio de los soldados. Había creído que era un empujón necesario, que la presión forzaría la mano de Dios, que el maestro se revelaría en su gloria. Pero no hubo gloria, solo cadenas, solo silencio. Solo un hombre entregado por quienes lo seguían. La fe de Judas no era falsa, era torcida, nacida del celo mal dirigido, de la impaciencia humana, de la incapacidad de aceptar que el reino no se conquista con espada, sino con entrega. Y ahora el precio de su error se materializa en metal frío. Entra al templo. Está vacío a esta hora. Solo los sacerdotes de guardia, los levitas que barren los patios, los mercaderes que preparan los puestos para el cambio de monedas. Judas se acerca al área del tesoro, arroja las monedas al suelo. El sonido es metálico, agudo, inhumano. He pecado, he entregado sangre inocente, dice. La voz se quiebra, no busca perdón, busca alivio, y no lo hay. Los sacerdotes no lo miran con compasión, lo miran con fastidio, con indiferencia burocrática. ¿Qué nos importa a nosotros? Enteatudo, las palabras son un cuchillo girado en la herida. Judas retrocede, sale. El cielo se aclara. La luz del día no trae esperanza, trae claridad, y la claridad, a veces, es más cruel que la oscuridad. Encamina sin rumbo, hacia el norte, hacia los acantilados, hacia el valle donde la tierra se abre como una herida antigua. No hay música, no hay drama. Solo un hombre solo, con el peso de un mundo sobre los hombros, buscando una salida que no existe. Todo el mundo en las casas del barrio bajo, los discípulos que no huyeron lejos se esconden tras puertas cerradas. Cerrojos de madera. Ventanas tapadas con mantos, respiraciones contenidas, no hablan, no oran, solo escuchan el sonido de las botas romanas en la distancia, el eco lejano de un martillo sobre madera, el murmullo de una ciudad que ya sabe que algo ha cambiado para siempre. La esperanza tan vibrante hace pocas horas, ahora es un eco apagado, un recuerdo que duele al tocarlo. ¿Fue todo un sueño? ¿Un error de cálculo? ¿Una ilusión alimentada por el hambre de libertad? Las preguntas no tienen respuesta, solo tienen peso. Y el peso se mide en silencio, en miradas que se evitan, en manos que tiemblan sin motivo, en la conciencia de que el maestro, el que sanaba, el que perdonaba, que caminaba sobre el agua y multiplicaba el pan, ahora está encadenado, juzgado, condenado por hombres que temen su propia sombra. La noche ha terminado, pero la verdad apenas comienza a amanecer, y en la penumbra de los callejones, en el eco de un gallo, en el tintineo de monedas rechazadas, en el llanto de un pescador contra una pared, la historia registra no el final de un movimiento, sino el comienzo de su prueba más dura, la de la fe que sobrevive cuando todo parece perdido, la del amor que permanece cuando la traición ha ganado, la de la luz que insiste en brillar, incluso cuando el mundo la cubre con ceniza y sangre. Hoy, si caminas por Jerusalén, el pasado no está enterrado. Está bajo tus pies. El mismo aire que respiras en el Monte de los Olivos carga con el peso de 2000 años. Las raíces de los olivos que rodean el jardín de Getsemaní no son solo madera y corteza, son testigos vivos. Algunos de ellos, datados por botánicos y arqueólogos con técnicas de carbono y análisis de anillos de crecimiento, tienen más de 1800 años. Sobrevivieron a la destrucción del año 70, a las cruzadas, a los terremotos, al saqueo del tiempo. Sus troncos retorcidos, ahuecados por siglos de lluvia y sol, parecen abrazar la tierra como si trataran de proteger un secreto que la historia se negó a olvidar. Si tocas su corteza, no sientes solo rugosidad, sientes continuidad. Sientes que la noche del año 30 no fue un mito.
Fue un evento físico, real, humano. Las calles de la ciudad vieja conservan el trazado antiguo, no el completo. En claro, Roma borró, reconstruyó, superpuso, pero debajo del empedrado moderno, bajo las capas de yeso y los cimientos de iglesias bizantinas, hay piedra herodiana. Bloques de caliza tallados con precisión matemática, unidos sin mortero, que formaban parte de los accesos al templo, de los patios de la fortaleza Antonia, de las calzadas por las que marcharon legionarios y peregrinos. Los arqueólogos han excavado estos estratos con paciencia de cirujanos. Cada capa es un capítulo, cada fragmento de cerámica, cada moneda de bronce, cada clavo oxidado recuperado del suelo, cuenta una parte de la historia que los libros sagrados mencionan y los registros romanos confirman indirectamente. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, escribió sobre la tensión en Jerusalén, sobre los sumos sacerdotes, sobre los disturbios durante las fiestas. Tácito romano registró la existencia de los cristianos y la ejecución de Cristo bajo Pilato. No son textos de fe, son documentos de administración y crónica, y coinciden en lo esencial. Un hombre fue ejecutado por orden romana, en todo un contexto de inestabilidad política, y su movimiento no murió con recio. Si sigues la ruta tradicional desde el Pretorio hasta el Gólgota, caminas por lo que hoy se llama Vía Dolorosa. El nombre llegó siglos después, pero el recorrido sigue aproximadamente el trazo de la calzada romana que conectaba la fortaleza con las puertas de la ciudad. Aquí el mármol de las iglesias da paso a la piedra original, desgastada por millones de sandalias, por rodillas de peregrinos, por ruedas de carretas, por lágrimas secas hace mucho tiempo. Los guías turísticos señalan los lugares. Los devotos se detienen a orar, los escépticos observan, pero más allá de la devoción o la duda, lo que queda es la geografía de un hecho. Un hombre caminó por aquí, cargando madera, cansado, golpeado, rodeado de soldados y de una multitud que oscilaba entre la curiosidad y el miedo. La arqueología no prueba la divinidad. No mide milagros, pero sí certifica el escenario, y el escenario, en historia, importa, porque sin contexto, no hay comprensión. Sin tierra, no hay huella, sin huella, no hay memoria. Y la memoria es lo que ha sobrevivido. No solo en templos o en leyes, en arte, en la forma en que entendemos la justicia, la misericordia, la culpa, el perdón. La historia de aquella noche no es propiedad exclusiva de una confesión, es un archivo de la condición humana. Habla de poder y de resistencia, de sistemas que se protegen a sí mismos, de individuos que eligen entre la lealtad y la conveniencia, de traiciones que nacen del miedo no del odio, de silencios cómplices, de valentías solitarias. Cada generación encuentra en ella un espejo. En el siglo IV, cuando el imperio adoptó la fe, la narrativa se convirtió en fundamento de un nuevo orden moral. En la Edad Media inspiró catedrales, pinturas, música que intentaban capturar lo incapturable. En el Renacimiento humanizó al divino, mostrando el dolor, la duda, la fragilidad del cuerpo. En la era moderna sigue siendo estudiada por filósofos, psicólogos, historiadores, no solo por lo que dice de Dios, sino por lo que revela del hombre. ¿Por qué seguimos mirando hacia atrás? Porque el futuro se construye con las preguntas que el pasado no resolvió del todo. Hoy Jerusalén es una ciudad de capas, de conflictos no resueltos, de oraciones superpuestas, de muros que dividen y de puentes que se intentan tender. Pero en Getsemaní al atardecer, cuando los turistas se retiran y el ruido de las motos y los mercados se apaga, el lugar recupera su esencia. La luz se vuelve dorada, las sombras se alargan, el viento baja suave desde el desierto. Y si te sientas en una de las piedras antiguas, cierras los ojos y escuchas, no oyes milagros, oyes latidos. Oyes pasos, oyes el eco de una decisión que cambió la dirección de la historia. No por la espada, por la entrega. No por el poder, por la vulnerabilidad, no por el control, por la confianza en algo más grande que el miedo inmediato. Esta historia no pide que la creas sin cuestionar, pide que la observes, que la examines, que reconozcas en ella los mismos dilemas que enfrentas hoy. ¿A qué le eres leal? ¿Qué traiciones pequeñas cometes en nombre de la comodidad? ¿Dónde encuentras la fuerza para perdonar lo imperdonable? ¿Cómo mantienes la esperanza cuando el sistema parece diseñado para aplastarla? Las respuestas no están en un texto. Están en la vida, en las elecciones diarias, en la capacidad de mirar al traidor, al que huye, y ver en ellos no monstruos, sino reflejos. La noche del año 30 no fue el final de un movimiento. Fue el comienzo de una pregunta, y la pregunta sigue abierta. Sigue resonando en cada acto de coraje silencioso, en cada mano que se tiende sin esperar recompensa, en cada voz que elige la verdad cuando la mentira sería más fácil. Si visitas Jerusalén, no busques solo ruinas, busca continuidad, toca los olivos, camina las piedras, escucha el viento, y recuerda que la historia no es solo lo que pasó, es lo que nos pide que seamos. La última noche terminó con un arresto, con un juicio, con una cruz.
Pero la diáspora de una idea nunca se detuvo. Se expandió, se traduvió y sigue vivo, no en museos, no en dogmas, en la forma en que miramos al otro, en la forma en que elegimos, en la forma en que, a pesar de todo, seguimos creyendo que la luz vale la pena, incluso cuando la noche parece infinita. El relato se cierra aquí, pero el eco, no, porque algunas noches no terminan con el amanecer. Se quedan grabadas en la memoria colectiva, como semillas bajo la tierra, esperando el momento preciso para brotar. ¿O esta fue una de ellas? ¿Y tú, que has escuchado, que has visto, que has sentido el peso de estas palabras, ya eres parte de su continuación? La historia no se cuenta, se vive y la próxima página está en blanco.